para mí algún líder pentecostal de la Iglesia Príncipe de Paz antes del siglo XVI, sí o no? Si lo tienes, sí, me das el nombre, por favor. Gracias. No. No, ya entrando te dije que no, te dije, la organización así como tal, Príncipe de Paz, se organizó, no tiene mucho tiempo que se organizó, entonces no cabría ahí en el cristianismo histórico. Nosotros sabemos que el catolicismo es un cristianismo histórico, así como otras ramas de los protestantes. Ok, gracias, Esteban. Entonces, la Iglesia Príncipe de Paz no es histórico, ¿verdad? No tiene mucha historia. Ok, listo, gracias. Gracias, Esteban. Y eso te aplaudo, Esteban, porque eres bien honesto y te felicito. Porque Gracias, Diego, sí. Gracias. Eso se merece. Una pregunta, Esteban. Una pregunta. ¿Tienes algún padre apostólico, siglo II, que dijese que el cuerpo de Cristo es un símbolo espiritual? Es que te digo que tengo una libreta donde tengo ese tema, más que ahorita andaba aquí en el trabajo. No. Si lo tienes, perfecto. Solo dime, ¿has leído en algún lado donde diga que el cuerpo de Cristo es un símbolo o espiritual? ¿Tienes algún padre de la iglesia que afirme eso? Sí lo había leído así, con esos términos de símbolo espiritual en algunos padres de la iglesia, que ojo, yo sé que no a todos los padres de la iglesia lo siguen, ¿verdad? Ok, perfecto. Te recuerdo que Teodoro de Mopsuestia afirma que ninguno dijo que era un símbolo. Por eso te preguntaba. No quiero que quedes como mentiroso. ¿Algún padre, algún obispo católico o algún obispo cristiano, no llames católico para no, porque les ofende esa palabra? No, para nada. ¿Algún obispo cristiano afirmó que era un símbolo, sí o no, en el siglo II? En el siglo II, te digo que no me acuerdo, pero sí, es que ahí tenía mi libreta en la casa. Más que te quería subir porque estaban hablando del tema del purgatorio, pero me dijeron que ya el tema era la iglesia. Pero si quieres, Eddie, en otra ocasión recuerda que tienes un debate pendiente conmigo, ¿eh? Claro que sí. Bueno, pues ahí de repente me mandan mensaje y pues debatimos. No, ahí luego acordamos el debate, no te preocupes. Ok. Sí, no, la verdad, el término católico no me ofende. De hecho, varias confesiones protestantes, por decir la Confesión de Londres de 1863 bautista, ellos dicen que son católicos. Y nosotros también hemos creído que la catolicidad está en la persona de Cristo. Porque católico significa universal. Ya lo demás, pues sí, yo veo a los católicos como una denominación más del cristianismo, porque a final de cuentas todos para nuestro Señor estamos en pie y para Él también vivimos. Entonces, en ese sentido, nosotros le creemos a Cristo y seguimos a Cristo. Y hay varios puntos por los cuales, como le digo a mi hermano Alex, no soy católico, pero por eso entro aquí a los lives, pues para ver cómo pulir esas diferencias y estar pues viendo, ¿verdad? Qué doctrina le agrade más al Señor, conforme a la Escritura, patrística, ¿por qué no? Y pues para eso entro, pues. Y para hacerme católico, Es que católicos ya, o sea, todos son, hasta los protestantes, o sea... No. Pero no en el sentido de tener la jurisdicción de Roma. Nosotros somos universales, o sea, en ese sentido de que la fe en Cristo es universal. Bueno. Parsi, no sé, creo que Parsi te iba a hacer una pregunta, no sé, creo que también Marco. No sé si aclarar algo o no sé. Adelante, Parsi, te escuchaba, hermano. Bienvenido, Parsi. Dale, tú subiste primero, pero solo quería aclarar 2 puntos, pero dale. Dale tú. Ok, muy buenas noches. Yo sé que ya está tal vez Esteban por bajarse, pero quería aclararle 2 puntos. No es correcto decir presencia real espiritual, puesto que Jesucristo antes de la encarnación era el verbo, y en ese sentido podríamos decir que
Padre eran espíritu. Pero después de la encarnación y la resurrección de Jesucristo, ya Jesucristo con un cuerpo glorificado de carne y sangre, ya no puede ser solamente espíritu. Por consiguiente, la mal llamada presencia real espiritual no puede darse en la Eucaristía, porque la sustancia de Cristo en este momento, después de la resurrección, es una sustancia en la cual todo el ser, toda la persona de Cristo tiene cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por consiguiente, la única presencia real que sí puede haber es sustancial, por ese motivo que acabo de explicar, porque dentro de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo, toda la sustancia de Cristo es cuerpo, sangre, alma y divinidad, no es espíritu. Por consiguiente, la presencia real y espiritual es incorrecto decirla. Ahora, segunda cosa, la otra cosa que quería aclarar es que no es lo mismo decir que la Eucaristía es un alimento espiritual a decir que es presencia real espiritual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Eucaristía, la Iglesia sí enseña de que es una comida o bebida espiritual porque va al espíritu del hombre, al espíritu de la persona. Es un alimento que ciertamente es ingerido por el cuerpo, pero va a la salvación, a la santificación y a la justificación del ser, que es la persona misma que está ahí comiendo el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Eso no es lo mismo a decir que se refiere porque habla de que las palabras que Jesucristo dijo en Juan 6 son espíritu y vida. Las palabras que Jesucristo dijo ahí en Juan 6 sí son espíritu y vida. Mas lo que a él se refería, que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida, no son espiritual, sino que son prácticamente es una presencia real, y la forma más exacta que la Iglesia pudo encontrar para describir que esa presencia real sí es verdadera es que la sustancia es cambiada por Cristo por la sustancia del pan y el vino. Entonces, ahí aclaro esos dos puntos. No es lo mismo decir que que es comida espiritual a decir presencia real espiritual. Y la presencia real espiritual es incorrecta utilizarla. Adelante. Permiso, buenas noches. Gracias. Sí, permítame un momento, Santiago. Adelante, parce. Sí, hable. Sí, disculpa, Santiago. Adelante, parce. A ver, hermano Marco, iba con Esteban, pero hermano Marco, hay que matizar un par de cosas de las que dijiste, pero mira, a ver. Esteban. Dispuesto a que me... Pero espérate, yo voy a decirle, Marco, espérate. Esteban, cuando tú dijiste, me llamó mucho la atención cómo lo planteaste. Para ti, ¿cómo le llamas? ¿Santa Cena o Cena del Señor? ¿Cómo le dices tú? El Señor. Así es. La Cena del Señor, ok. Ya, sí, eso está en la Biblia. Okay. Tú dijiste que es una presencia espiritual. Así es, así es. Okay, ya. Vamos para ir entendiendo algo. Esa presencia espiritual está contenida ¿dónde? ¿En la congregación ahí o está contenida en las especies del pan y el vino? La omnipresencia también está en el pan y en el vino. Claro que también sí. Está. O sea, entonces no es el Espíritu Santo, sino que es Cristo el que está presente ahí. Cristo. Bueno, con que esté uno presente, están los tres, porque son uno. En 1 Juan 5:7, la Santísima Trinidad dice que son tres, pero estos tres son uno, en ese sentido. Ok, ahí vamos a entrar en una conversación, mejor dicho. Que pasa que está entretenido como lo dijiste. Aparte que creo que has sido muy, muy amable, de verdad, has sabido conversar este tema. Entonces, mira, como yo lo veo de lo que dijiste, es que me asalta una pregunta. Que puede ser retórica, o si quieres, recoge el guante, la verdad. ¿No? Y es, ¿cómo se entiende eso espiritual? Porque lo espiritual tiene una naturaleza, que es naturaleza espiritual, ¿cierto? Es como una obviedad. Pero el pan y el vino y la congregación ahí no es de naturaleza espiritual. No, la congregación es de una naturaleza física. Exacto, o sea,
cada cosa tiene una naturaleza, la naturaleza humana, la naturaleza propia del pan y del vino, etc. ¿Cierto? Y eso está dado en función de lo que observamos en eso que se llama accidentes. ¿Ya? Entonces, bíblicamente, ¿cómo tú podrías explicar un cambio de naturaleza? Porque tú dijiste, está la presencia espiritual. No es simbólico, no dijiste que fuese simbólico, dijiste, está la presencia espiritual. ¿Cómo puede haber un cambio de naturaleza en el pan y el vino, en la cena del Señor que tú tienes, sin que cambie la naturaleza del pan y el vino? Una pregunta, ¿cómo es Parsifal? Pablo Muy buena pregunta, Pablo. ¿Cómo es que cambia la naturaleza de las cosas si nosotros creemos que es en espíritu? Nosotros creemos que al obedecer a Dios y a su palabra, el pan lo bendecimos, y cuando lo bendecimos y nosotros pues declaramos la palabra, este pan es mi carne, creemos que verdaderamente estamos comiendo la carne y bebiendo la sangre, pero en espíritu es lo que te decía, porque físicamente el Señor está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, pero espiritualmente, como Él es Dios, está en todo lugar y está en ese pedacito de pan y en esa copita por la obediencia a su palabra, porque es un acto de honor, de conmemoración, donde nosotros verdaderamente a Dios le estamos recordando y se hace presente el Señor por esa cena, porque nosotros, de hecho hoy creo se conmemora, ¿verdad?, la última cena, y recordamos ese mandamiento, esa ordenanza que Él nos dejó: hagan esto en memoria de mí. Y al hacer su voluntad, Él se manifiesta en la iglesia, y es la comunión, es la unidad de su iglesia con el cuerpo de Cristo, porque Él está con nosotros espiritualmente. Entonces, mira cómo se van dando las cosas. Por lo tanto, tú me estás hablando, lo que dijiste al último, es una presencia real, no es simbólica. Así es. ¿Cierto? Porque Sí, si decimos que es simbólica, estamos simplemente dando un mero acto que no involucra a Cristo. Ajá, sí. No, y es que es lo que yo le digo a veces a los hermanos, porque como soy pentecostal, traemos mucho el pensamiento de Zwingli, un protestante de la Reforma, y él empezó a sacarlo de símbolo, y había una controversia en los primeros años de la Reforma. Martín Lutero, él creía la transubstanciación, así como la predica Alex y bueno, todos ustedes. Pero con una diferencia, hay una diferencia. Pero no nos saltemos todavía para allá, porque esto me gusta llevarlo a lo simple. Ajá. Entonces, ya, por lo menos encontraste un atributo, digámoslo, no sé si es la palabra correcta, pero llamémoslo una característica. ¿Ya? Una característica. De que para ti esa presencia espiritual, primero, es real. Segundo, es verdadera porque tú lo tomas de la Biblia, igual como lo hacemos nosotros. ¿Cierto? Entonces, es real porque reconocemos a Cristo, ya, la forma que sea, pero lo reconocemos ahí en las especies del pan y el vino. De hecho, lo reconocemos de forma verdadera porque está en la Escritura, porque Jesucristo lo dijo, San Pablo lo confirma, y San Pedro también. Y además es sustancial porque está reconociendo que hay una naturaleza espiritual en las especies del pan y el vino. Mira qué curioso, porque si empezamos a escarbar un poquito más, vamos a llegar a la formulación del Concilio de Trento, sesión 13, que la Eucaristía es la presencia real, verdadera y sustancial de la presencia de Cristo en los accidentes del pan y el vino. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo se llega a esa presencia? ¿Quién tiene la autoridad, la potestad de transustanciar la naturaleza del pan y el vino sin cambiar la apariencia del pan y el vino? Ok. Es pregunta, ¿verdad? Buenas noches. Permiso. Un momento, Santiago. solo que Esteban termine de platicar. Sí, perdón. Sí.
Bueno, sí, la Biblia dice que Él le da autoridad a todos aquellos que creen. Jesucristo dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y ya pasa a dar la lista y dice que harán incluso cosas mayores a las que Él hizo. Entonces nosotros creemos que esto de ser iglesia, de ser miembros, porque iglesia es muy grande, somos solo miembros. Esto de ser miembros de la iglesia es cuestión de fe. Cuando nosotros de verdadmente creemos la palabra, Dios se hace presente y nosotros de verdad hemos recibido palabras de vida eterna y las guardamos. Única pregunta, y Sí, disculpa, Santiago, solo que no interrumpamos para que quedar bien acá con Esteban. Y si no, a veces se pierde la línea de poder explicarles. Disculpa, Santiago. Nosotros creemos que todo miembro tiene autoridad, o sea, de parte de Cristo por la fe, y de hecho lo he visto en algún libro creo es de Alfonso Ropero, que dice que las primeras iglesias, les digo iglesias, pero es congregaciones cristianas, al estar perseguidas, muchos bautizaban y daban la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. ¿puedo hacer una pregunta, por favor? Siendo laicos. Entonces, Ok, vemos que cuando hay una iglesia, el líder lo hace. En esta ocasión soy pastor y yo lo hago. Pero al no estar yo, puede hacerlo el copastor y así sucesivamente. Bueno, aquí entramos en un punto decisivo, porque podemos darnos vuelta y ojo, no entienden tan distinto. Simple, por favor. Santiago, que pasa que estamos llevando un hilo muy estructurado, entonces si mete una pregunta entre medio se nos va un poco a desordenar la casa. Paciencia. Es que la pregunta tiene mucho que ver. Por eso, pero es que puede tener mucho que ver, pero estamos llevando un hilo conductor. Espérate un momento, si yo con esto cierro y los dejo conversar. Mira. Estimado Esteban, o Pastor Esteban, mira. Lucas 22, creo que el 18 o el 19, ¿cierto? Dice, hagan esto en memoria mía. Se lo dice a quienes, a los apóstoles, quienes tenían autoridad, porque Jesucristo de hecho se lo reafirma antes cuando con el tema del paralítico. Y ustedes harán cosas mayores. No puedo hacer mi pregunta, entonces hasta luego. Hasta luego, que Dios te bendiga. Le vaya bien. Dios te bendiga, Santiago. Y después en 1 Corintios, no me acuerdo si era el 3.1 o el 4.1, que habla de los administradores de los misterios de Dios, ¿cierto? Sí. Y en Romanos 15, del 15 al 16, San Pablo, en un lenguaje sacerdotal, porque él se autoproclama liturgos. Y liturgos y hierurgonta, las dos palabras claves del sacerdocio puestas en 2 versículos, en la acción de Pablo, en cuanto a administrar el sacrificio o la renovación de este. Y aquí entramos en un punto decisivo donde en lo que tú entiendes por en el pan y el vino, que es presencia espiritual, que es verdadera, real y sustancial, que no es muy distinto a lo que es el Concilio de Trento, ¿ya? Sí. Pero creemos que la transformación de la naturaleza sin cambiar los accidentes es un misterio. Por eso te cité 1 Corintios 4.1. No es un mero, como que estén cohabitando dos naturalezas ahí. No. Hay un cambio de naturaleza sin cambiar el accidente. Y eso es un misterio. Por eso hay que administrar ese misterio. ¿En base a qué? Al envío justamente de la apostolicidad de Lucas 22. Y en función también de esta función sacerdotal que da, que San Pablo se indica a sí mismo en Romanos 15. Entonces el problema, o sea, más que problema, digamos, el problema sería en cuanto a la autoridad para consagrar. Y acá entramos en otro punto. Por eso me llamó la atención lo que tú dijiste, porque dije, mira, aquí como que hay algo muy similar. Entonces el punto de inflexión no está ahí. No está ahí en cuanto a entender lo de la Eucaristía, sino en la autoridad de consagrar ese misterio. Pero bueno, era una conversación, de verdad, yo no quiero entrar aquí como en ahora tú, ahora yo, pero te agradezco de verdad la conversación, estuvo entretenida, me llamó mucho la atención esa postura que tú expresaste acá,
porque tiene diferencias claramente con el Concilio de Trento, pero no está tan lejos. No está tan lejos. Así que eso, Pablo, mi hermano, un abrazo grande. Pablo, solo dos cositas. Con lo que yo expliqué, no es correcto pues la presencia real espiritual como lo enseñaba Calvino y algunos reformados lo creen al día de hoy. Está algo cerca de la presencia real sustancial, sí, pero no es correcto. Eso es lo que yo trataba de decir. Sí, no, es que no, sí, eso está bien, hermano. El tema es que hay que tener ojo cuando negamos lo espiritual, por un Ok. tema más que todo de postura, apologética, ¿ya? Porque el catecismo y el concilio Ajá. sí habla de espiritualidad. Espiritualidad. Espiritual, o sea, en cuanto a hablar de lo espiritual. Entonces, porque la pregunta sería, mira, sería la siguiente. Ok, Ajá. hay un cambio de naturaleza, ¿ya? Porque está la presencia real de Cristo ahí. Correcto. Pero sin cambiar los accidentes. La pregunta Sí, sería, eso es. ¿coexisten la naturaleza del pan y el vino junto con la de Cristo? Así es. ¿Coexisten o no coexisten? Entonces, y ahí entramos en la diferencia con el protestantismo clásico, con la consubstanciación. Sí, así es. De hecho, eso es lo que yo abrazo, la consubstanciación. Y lo que decía O sea, eres ortodoxo. No soy pentecostés. Pero bueno, mira, aquí en la iglesia pentecostés, yo aclaro, te digo, no le doy todo el gane a los protestantes, que son mis hermanos, mis amados hermanos. Si hay Pero algo tienes que que decir a Diego, sí, que es de la Iglesia no, Príncipe de Paz. es que yo es lo que le digo, bueno, yo a mi iglesia, ¿verdad? Yo como pastor les digo, no todo lo de la iglesia católica está mal, porque así tienen la idea muchas veces como un anticatolicismo. Primero, les digo, algo que yo les aplaudo, digo, a la iglesia católica es que dan la cena del Señor cada vez que se congrega. Eso se ha perdido en la iglesia evangélica pentecostés porque lo han agarrado como un símbolo, como sabe qué cosa, y le digo, no. Es algo Es que el que, Señor es que ¿sabes qué sucede, Esteban? Mira, cuando uno va a leer Hechos 2:42 al 46, uno ve que todos los días partían el pan por las casas. Exactamente. Y Ok. ese texto, Ajá. y yo les digo, si somos solo Biblia, bueno, así Ajá. se nos denomina. Pero ¿qué creía San Pablo? San Pablo creía que era un sacrificio. Recuerda que en 1 Corintios capítulo 11, 23 en adelante, dice que con eso que hacían, anunciaban la muerte de Jesucristo hasta que Él venga. Entonces, anunciar la muerte es decir que hay un sacrificio que se hace. Por consiguiente, la siguiente generación, que es del siglo II, por ejemplo, San Agustino, San Ignacio de Antioquía, pero me llama más la atención San Justino mártir, porque en la Apología 66 y 67 que él hace, para defender qué es lo que hacía el cristianismo, él relata ahí qué era lo que hacía a la hora de hacer el culto en cuanto a ofrecer la Eucaristía como sacrificio, y dice que lo que sobraba o después de terminar la reunión que se hacía ahí, que es la misa para nosotros, dice que le llevaban a los enfermos la Eucaristía. Pero ¿cómo es posible que los que no llegaban ahí porque estaban enfermos participaban también de ese cuerpo y sangre de Cristo? ¿Por qué? Porque para San Justino Mártir y para todo el cristianismo del primer siglo hasta el día de hoy, eso continuaba siendo el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo. Mientras que con una consustanciación, con lo que estás creyendo de que sí realmente está Jesucristo ahí presente, con la naturaleza y los accidentes del pan y el vino, eso no se sostiene porque después de que ya termina la celebración, eso es pan común y lo pueden tirar. Mientras que para Justino Mártir no se podía tirar porque después de terminada la celebración, iban y se la daban, la comunión se la daban a aquellos que no podían llegar, porque eso es una comida incorruptible que es para la santificación del alma. Eso lo creían los padres de la iglesia. Por eso es que para mí no se sostiene aún así la consubstanciación. Ok, pastor. Pastor, para ir cerrando, pastor Esteban, puesto que ya es usted de la Iglesia Príncipe de Paz, por ejemplo, ¿qué le dirías a esos pastores que dicen que solo es un símbolo, ya que usted
cree que es presencia real? Ah, yo como pastor les digo, Dios se puede manifestar aún en lo que nosotros tenemos como símbolo, porque no hay nada imposible para Dios. Dice Lucas 1:37 que no hay nada imposible para Dios. Entonces Dios se puede manifestar, y aunque nosotros, como dicen ustedes, no estamos capacitados con la autoridad, pero no hay nada imposible para Dios. Pero realmente, si no es un símbolo, si es un símbolo, como dicen, solamente, realmente yo creo que todos creemos que está la presencia real, aunque no lo saben explicar algunos, porque en 1 Corintios 11:27 dice que si alguno come indignamente el cuerpo del Señor, juicio come. Si fuera nada más así un pan común, si fuera nada más una copita ahí, que no quiere decir nada, no comeríamos juicio, ni beberíamos, ni quedaríamos enfermos. Exacto. Pero ¿por qué? Perfecto. Sí, gracias, pastor. Gracias, pastor Esteban. Por ejemplo, Diego Sig también es de la Iglesia Príncipe de Paz y él dice que solamente es símbolo y nada, es símbolo y nada más. ¿Qué le dirías tú a Diego Sig? Porque pues tú crees de otra manera, tú crees en la presencia real y Diego Sig no cree. Él solo dice que solo es un simple símbolo y listo. ¿Qué le dirías a Diego Sig? Y apuesto Pues, que es de la Iglesia Príncipe de Paz también. Sí. No, pues mi amado hermano, bueno, yo no he hablado con él, ¿verdad? Es que él es de Príncipe de Paz, pero de allá de Guatemala, ¿o de dónde es? Salvador, ya no me acuerdo. De Guatemala. ¿A qué le dirías a Diego Sig, puesto que tú ya crees, tú crees también como de la Iglesia Príncipe de Paz, y tú crees en la presencia real de Cristo en la Eucaristía o en la cena que hacen ustedes, pero Diego Sig cree todo lo contrario, dice que es solamente símbolo. ¿Qué le dirías tú a Diego Sig? Pues bueno, yo sé que así nos han enseñado, ¿verdad? Pero realmente no hay a un por qué Dios no se pueda manifestar en un símbolo. Dios siempre lo va a manifestar y Dios se manifiesta en cada culto. Así como decimos que verdaderamente está la presencia de Dios cuando empezamos a alabar a Dios, así también en la Santa Cena o Cena del Señor está la presencia real. No está muy lejos eso de la realidad, más cuando le estamos obedeciendo. ¿Y qué más, hermano? Es que entonces ahí estarías invalidando el orden que Dios dejó. Porque si Dios es un Dios de orden y dejó ministros para eso, no se puede contradecir él diciendo que, porque apelamos a que él es todopoderoso y él puede hacer lo que él quiera y darle el poder a quien él quiera, se lo va a dar a alguien que no es constituido. Por ejemplo, es como que te dijera yo, ahorita la arzobispo de los anglicanos también le pudiera dar Dios esa facultad de poder hacerlo. Y ahí tendrías en un problema, porque en primer lugar no escogió mujeres Jesucristo para el ministerio, y no a cualquiera le dio el ministerio, y el ministerio se va traspasando por sucesión. No es porque hoy tuve una visión y ya puedo tener el ministerio, o voy a la Biblia y apelo a Efesios 4:11 y ya tengo el ministerio. No se trata de eso, no se puede así. Bueno, hay una cita bíblica, amado hermano, Marcos, donde dice que los apóstoles iban predicando con Jesucristo. Todavía Jesucristo no iba a la pasión, a la cruz, aunque él estaba siempre su vida encaminado a ese lugar. Sí, Esteban, mira, hay muchas personas que están escribiendo en la parte, disculpa que te interrumpa ya, nomás eso, hay muchas personas que están escribiendo en la parte de abajo para que no quede al aire lo que tú creas, ¿no? Y ya puesto que tú crees en presencia real de Cristo, por ejemplo, la Eucaristía o la cena que hacen ustedes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Diego sí, ya, que es de la Príncipe de Paz también, usted también es pastor de la Iglesia Príncipe de Paz, pero tú lo crees de otra manera, tú crees en la presencia real ahí, pero Diego sí cree que solo es un símbolo. ¿Qué le dirías tú? ¿Está errado Diego sí en eso o no? Bueno, primero que nada yo creo que hablaría con él, y aparte, mira, yo no lo sé todo, no sé a qué conclusión él ha llegado, pero voy a hablar de los pastores evangélicos que dicen que es símbolo nada más, ¿verdad? A final de cuentas, con todos los que he hablado, como te digo, todos creen en una presencia real. Llegamos a la conclusión de que sí, hay presencia real, pero así hablando en amor, en paz, aunque dicen, es que es el pan. Sí, pero Diego Sig no cree que es presencia real. Diego Sig es símbolo y símbolo. O sea, ¿qué le tienes que decir a Diego Sig?
O sea, ¿qué le dirías tú? Pues bueno, si él no cree que es real, es que nosotros no estamos, bueno, nosotros los pentecostés, No, pero no tú como obligamos. pastor, tú como pastor pentecostal, ¿qué le dirías tú a Diego Sig que él cree que es un símbolo? Él no cree en presencia real. ¿Qué le dirías tú a Diego Sig? Pues adelante, hermano, mire, realmente tenemos que predicar lo que está en la palabra de Dios. Él nos dejó esta ordenanza y en cada ordenanza que Él nos manda, por decir, llámese bautismo, llámese Santa Cena, Él se va a manifestar en cada ordenanza que Él nos manda porque estamos haciendo su voluntad. Cuando hacemos su voluntad, independientemente de que crea que es símbolo o no, o que es real o no, Dios está ahí, porque Dios en su omnipresencia está en todos lados y más que... Pero Esteban, eso es relativismo, porque ¿cómo es eso que Dios va a salvar a unos con una doctrina distinta a la que creen otros? No, Dios estableció una doctrina una vez y para siempre. Les dio un depósito. Marco, yo quiero, Marco, espérame, Marco. Yo quiero que quede claro esto, porque mucha gente de abajo lo está grabando, mucha gente en la parte de abajo, y mucha gente está preguntando, y escucharon de que Esteban es de la Príncipe de Paz, y Diego sí que es de la Iglesia Príncipe de Paz, pero Diego sí cree que es un símbolo. Entonces la gente está preguntando aquí, están comentando la parte de ¿qué diría? O sea, ¿qué le tendría que decir Esteban, que ya es o sea, que él es pastor de la Iglesia Príncipe de Paz, a Diego sí, que dice que es un símbolo y él cree que es presencia real? O sea, ¿qué es lo que tú le dirías a Diego sí? O sea, en ese caso, Esteban, tú que eres pastor de la Iglesia Príncipe de Paz. Pues en ese caso, pues yo les pondría esto que estamos hablando, no ser duro de corazón, por decir, muchas veces yo he visto que se le pregunta, por decir, a un hermano, un pastor, la presencia real de Jesucristo está en el pan, y muchas veces se dice que no, ojo con esto, pero realmente eso es limitar la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar, y si nosotros creemos que Él es omnipresente, también está en el pan y en el vino. No hay ningún problema en ese enfoque como Dios divino. Si nosotros queremos limitar a Dios de que está en todo lugar menos en el pan y en el vino, pues entonces ¿para qué hacer Santa Cena? Si no se va a manifestar ahí. La verdad, o sea, nosotros, el sentido de hacer la Santa Cena es obedecer su voluntad, y cuando obedecemos la voluntad del Señor, Él se presenta realmente en nuestras vidas. Y bueno, el cristianismo histórico lo abraza, y más que nada yo llegué a esta conclusión viendo el cristianismo histórico. Sí, yo entiendo que Zwinglio decía que era solo símbolo, y Martín Lutero defendía la consubstanciación, presencia real, pero Juan Calvino dijo, tranquilos, no se peleen muchachos, Dios en su omnipresencia está, sí en la congregación, pero también está en ese pan que ustedes han llamado símbolo. Entonces, o sea, Cristo está presente real, Cristo se hace presente real en la Santa Eucaristía y en la cena, según ustedes, ¿verdad? Así, okay. Así es, como también está en la congregación. Listo, gracias, Pastor Esteban, que Dios te bendiga, hermano, un abrazo. Un abrazo, Dios los bendiga, saludos. Te bajo para que no se te vaya el diezmo.